Bienvenidos a Ancabe Talk. Yo soy Eduardo Rodríguez, director de Ancabe, y le damos la bienvenida a nuestra conferencia, un espacio pensado para compartir conocimiento. Y hoy tenemos a un invitado con quien ya tuvimos la oportunidad previamente de compartir espacio y que bueno, hoy nos trae un tema relevante para la comunidad de becarios y por supuesto para la comunidad empresarial. Cómo crear tus oportunidades laborales y maximizarlas en la sociedad moderna. Pero ¿quién es nuestro invitado? Pues bueno, vamos a conocerlo. Todo empezó cuando iba a la secundaria. ¡Ah, qué bella época! Sin redes sociales, cartitas de amor en papel, chismógrafos y bueno, pocas oportunidades de darte a conocer de manera global en un periodo corto de tiempo, no como ahora. Fue en ese momento donde dije, estaría increíble poder crear un negocio y que no solamente lo conozcan en mi calle, en mi colonia o en mi país, sino llegar más allá. Seguramente alguna vez te has dicho a ti mismo, es que hay pocas oportunidades laborales, es que hay muchos profesionistas de esto o de aquello, o peor aún, alguna vez has de haber dicho, trabajo de esto porque es lo que me da de comer. Toin. Estaremos platicando acerca de cómo crear tus propias oportunidades laborales y maximizarlas en la sociedad moderna, porque tus ideas merecen ser conocidas. A todos los que están conectados en este momento en esta transmisión, si tienen dudas, si tienen comentarios, por supuesto, escríbanos, que al final de esta sesión, pues bueno, Jorge va a estar compartiendo justo y respondiendo a todas sus dudas. Y pues Jorge, adelante, el espacio es tuyo, bienvenido, un gustazo tenerte con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. No, al contrario, un gustazo estar aquí a través de Ancabe Talk, esta bonita experiencia, ventana u oportunidad que nos dan algunos para platicar con algunos chiquillos, centennials, escuincles, como les quieran decir. Muchísimas gracias por esta bonita oportunidad. Y bueno, sin más ni más, entonces, vamos a platicar el día de hoy acerca de cómo crear tus propias oportunidades laborales y maximizarlas en la sociedad moderna. Primero que nada, bueno, después de agradecer obviamente a la gente de Ancabe Talk, debo de confesarles que es la primera vez que hago una plática, una conferencia, una charla, que me gusta más que sea una charla, aunque para hacer eso debería de haber un pimponeo de gente, cosa que no hay hoy. Entonces, curiosamente es la primera charla virtual que haré desde que empezó este rollo del COVID-19 y la pandemia, así que de alguna manera sé que están ahí y esperaré a que se manifiesten toda la gente que sigue esta transmisión a través de las diferentes plataformas. Es una nueva experiencia para mí, lo cual agradezco. Y bueno, regularmente mis pláticas pues son más, o bueno, por lo menos mis presentaciones son más con memes, ¿no? Son más con videos, con cosas chuscas y demás. Al día de hoy no lo puedo hacer así porque pues no tengo una retro, ¿no? Entonces me estaría riendo yo solo y por ende no lo vamos a generar de esta manera. Soy muy fan del contacto visual, ¿no? De poder ver a los ojos a la gente que está atenta a lo que uno platica, ¿no? Desafortunadamente, insisto, hoy pues nos tenemos que adaptar y al igual que ustedes, pues vive una experiencia diferente, ¿no? Hoy, curiosamente, haré una de las cosas que menos me gustan, que es platicar de mí. Regularmente me gusta platicar de mi trabajo y de las actividades que hago, pero pues bueno, es parte de lo que indica el protocolo, ¿no? En este caso, bajo esta edición. Y bueno, de manera general, les platico un poquito acerca de quién soy yo. Bueno, soy Jorge Escamilla H, o por lo menos así me encuentran en las redes sociales. Y pues bueno, soy escritor, soy locutor, productor, director de Proyecto Radio MX, al igual que de Fútbol y de la plataforma de audiolibro digital. Escritor en la revista Red de Negocios también, columnista, entre algunas otras cosas. Es parte a lo que me dedico y el día de hoy, insisto, al platicar acerca de esto, cómo crear tus propias oportunidades laborales, creo que es muy interesante, sobre todo para las nuevas generaciones, para los centennials, los zombies o como les quieran decir, porque
He escuchado mucho recientemente esto de que, no, hombre, es que está complicadísimo y es que, pues ya no hay muchas oportunidades y ya está saturadísimo el mercado y hay 15,000 profesionistas igual que yo tratando de hacer lo mismo. Y surge mucho esta onda del emprendimiento, que ya tiene sus años, pero bueno, recientemente ha tenido más auge. Entonces, creo que se podrían aprovechar y mezclar bien estas dos cosas, ¿no? El tema de los conocimientos de la gente joven, que es completamente digital, que ya trae esto de manera nata, y la época en la que estamos viviendo de buscar alternativas de negocios. Creo que lo más complicado de repente es creer en uno mismo, ¿no? Y con eso podríamos empezar. Digo, está como muy trillado y todos dicen lo mismo, no, créetela tú mismo y tú puedes y lógralo. Y el primer objetivo es que tú te la creas y no te pongas obstáculos, etc. Suena muy bonito en el papel, pero la realidad es de que el ejercerlo en la práctica ante una sociedad moderna, precisamente ahorita les voy a decir por qué, ese título, que todo el tiempo te pone trabas, que todo el tiempo te está presionando, ¿no? Que otras generaciones están presionando a los jóvenes porque ya están muy grandes, e incluso hay hasta memes, ¿no? Que dicen, mi abuelito cuando tenía 25 tenía 2 casas, 3 familias y 10 terrenos, ¿no? Mi papá cuando tenía su edad tenía una casa, una familia y 4 carros. Y yo a su edad apenas me estoy tratando de graduar de la universidad. Entonces, creo que los tiempos son diferentes. Creo que la presión es incesante y en muchas ocasiones no sabemos cómo manejarla, ¿no? Siento que a veces nos oprime más en lugar de ser un revulsivo y de ser algo, pues importante, ¿no? Que nos motive. Hoy en día la presión social ha generado incluso hasta o dado más punch a enfermedades mentales que antes no considerábamos. Entonces, eso, por ejemplo, traducido a la parte laboral, se ve mucho. Hay mucho Godín frustrado, desgraciadamente, ¿no? Mucho Godín que dice, bueno, pues es que no es lo correcto, no es lo que me gusta, no es lo que me inspira, pero es lo que me da de comer. Y yo creo que, híjole, llegar a ese tipo de frases uh, quiere decir que algo no está bien. Quiere decir que algo que está pasando no está bien y de esta forma tenemos que pensar si es realmente lo que queremos, ¿no? Eso es lo principal. Soy egresado de la carrera de Ingeniería en Computación de la UAM de Azcapotzalco, nada que ver con todo lo que les dije. Y pues bueno, estuve mucho tiempo en el área Godín, ¿no? Estuve como Godín en la parte de tecnologías de la información, en la parte de ventas, y tuve la oportunidad de relacionarme con muchísima gente y de tener la oportunidad de viajar en algunas ocasiones a algunos otros estados, conocer personas que pues en la vida tenía contemplado. Y la verdad es que fueron muy bonitas experiencias, pero creo que no iba por ahí el rumbo donde yo lo tenía pensado en la parte laboral, ¿no? Digo, no me puedo quejar porque la verdad es que sí, en cuanto a la cuestión monetaria iba bien, estaba cómodo, hacía home office, ¿no? Antes de que estuviera todo este rollo, también existía el home office y tuve la oportunidad de hacerlo. Y la verdad es que es una experiencia bastante rica, bastante grata, pero había algo por ahí que no terminaba de cuadrar. Y yo creo que cuando uno busca crear su propia oportunidad laboral, lo más difícil es detectar, y por eso les digo que me choca hablar en primera persona, porque luego la gente dice, ay, si te crees mucho y qué soberbio y no sé qué, cuando pues lo hace uno en un afán, pues de reconocer para lo que es bueno y también para lo que es malo, ¿no? En este sentido, creo que desde épocas muy tempranas me gustaba mucho el escribir y curiosamente el hablar. El escribir, por ejemplo, les puedo comentar que, pues bueno, la vida y las mujeres de repente nos tratan mal y nos surge la inspiración. Y tuve la oportunidad de escribir algunas pues letras de canciones, no puedo decir melodías porque no toco ningún instrumento ni en el rock band, más que la batería y eso no se me da bien. Entonces nada más fue la parte de escribir, de generar algunas letras y darle como alguna forma a esos sentimientos que en algún momento tenía, específicamente hablando de la época de la secundaria, ¿no? Para que se den una idea más o menos. Entonces, en esa época de secundaria, pues era muy común el tema de estar escribiendo en papelito, ¿no? Como ahora, a través de los celulares y las tabletas, de andar haciendo los chismógrafos, que era nuestro Facebook en ese entonces,
Y entonces dije, bueno, vamos a escribir, empecé a generar algunas letras de canciones, lo dejé por ahí olvidado, o más bien en algún cajoncito, en algún rincón, junto con un folder metidas de todas mis hojitas, y por ahí quedó en ese momento. Posteriormente, en la cuestión educativa, pues terminé mi prepa, terminé mi universidad, y en la universidad se da la oportunidad de generar un proyecto que tiene que ver con un robot. Y la realidad es de que yo decía, no soy bueno en el ámbito de la programada, ¿cómo le haré? Tuve la oportunidad de conocer a un amigo que a la fecha pues es un gran amigo y lo frecuento y demás, y él era buenísimo para la parte de la programada, era un máster en eso, o bueno, es porque eso se dedica de hecho. Y yo dije, bueno, debo de buscar alguna otra habilidad, y con eso voy al comentario pasado, debo de buscar alguna otra habilidad con la cual pueda complementar el buen trabajo que él está haciendo. Entonces, él lo que tenía era que para hablar con la gente, específicamente con los maestros, le costaba muchísimo trabajo. No era muy hábil al momento de explicar, curiosamente, lo que él había hecho, ¿no? Entonces, era algo raro porque cuando se trataba de exponer, de explicarlo, decían como que no te creo mucho, ¿no? Cuando realmente pues él lo había orquestado. Entonces ahí entré yo, ahí me di cuenta de esa habilidad que tenía al momento tal vez de poder platicar las cosas, de exponerlas, de explicarlas y sobre todo de hacer entender alguna idea. Me voy todavía más atrás. Cuando iba a la primaria, en sexto de primaria, con la maestra Rosita, hubo una ocasión en la que nos tocó exponer acerca de aparatos electrónicos, ¿no? De cómo estaban en ese momento, insisto, hablando de sexto de primaria, por ahí de los 90s, cómo tenían relevancia en nuestra sociedad, en nuestra casa particularmente. Entonces ya saben, o bueno, si no saben, las nuevas generaciones anteriormente, no sé por qué y ahora lo siguen haciendo de grandes, atascan toda la cartulina o todo el PowerPoint o todo lo que sea de letras. Y entonces ponen por ahí una imagen ilustrativa súper chiquita o se dedicaban en ese entonces, ¿no? Mis compañeritos y algunos otros, insisto, todavía en presentaciones ejecutivas, a leer lo que decía ahí la presentación, la cartulina, lo que sea. Y entonces, obviamente, la maestra y los jefes, grábenselo también para cuando estén trabajando, les acatarra eso, es molesto, es incómodo. Para leer algo, pues no te pares. Mejor deja ahí tu presentación y entonces cuando la gente acaba de leer, tú le das siguiente y así avanzas. Entonces, como a mí no me gustaba eso, yo dije, bueno, ¿qué podría ser de diferente? ¿No? Ya que regularmente, pues así se hacía en ese entonces, con cartulina. Entonces, lo que hice fue recortar de revistas muchísimas imágenes de comida y una en particular que era la de un pollo rostizado, ¿no? Y no tenía nada de texto más que la parte del título que decía aparatos electrónicos, ¿no? Y entonces desde ahí dije, bueno, esa va a ser mi exposición. Y lo que hice fue preguntarle al público qué tenía que ver todo esto con los aparatos electrónicos. Y entonces todos mis compañeritos, pues es que lo puedes meter al horno de microondas. Es que necesitas el refri para que puedas dejar ahí el pollo y lo puedas comer el otro día. Y entonces todos empezaron a platicar y esa fue mi manera de hacer la exposición de manera dinámica, a través de imágenes, precisamente para que no fuera lo mismo que todos los demás, tedioso, aburrido, soso, leyendo. Lo hice a través de puras imágenes y desde ahí, insisto, hasta lo que les platiqué hace rato, de que todo lo hacía a través de memes y videos chistosos y demás, es que siempre he generado mis presentaciones. Entonces, esa era la habilidad que yo tenía o que estaba desarrollando, por decirlo así, desde muy chico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Obviamente, uno, insisto, darse cuenta de esas habilidades y posteriormente, pues empezarlas a ejercer, ¿no? Empezártelas a creer, que eso, insisto, es de lo más complicado, porque si no pecas de soberbio, dicen algunos, y, y tienes que empezar a moldear esas habilidades. Yo terminé una carrera que nada que ver con lo que me dedico actualmente, bueno, poquito, pero no me arrepiento de ello, al contrario, yo creo que sin eso pues no hubiera podido llegar ahí. Entonces, ¿cómo crear y maximizar? Volvemos al mismo punto. Una vez que ya identificamos cuáles son las habilidades que tenemos, hay que ver cómo las podemos potencializar. Para eso necesitamos un espacio de práctica, por decirlo así.
En el caso de los jóvenes, cuando están ejerciendo su servicio social, cuando están haciendo sus prácticas profesionales, creo que el consejo mejor que les puedo dar es no vayan de IBM o no vayan a una empresa donde les vayan a pedir que vayan por las tortas y demás. Vayan a un lugar donde realmente puedan ejercer y aprender o replicar algo de lo que estudiaron. De esa manera yo creo que es como se empieza a ejercer la parte profesional, que en muchas ocasiones no la hacen porque dicen, bueno, pues es que aquí en la escuela me liberan el servicio, no hay ningún problema, me la llevo cómodo y demás. Cuando llegan a la parte laboral, no van a tener actividades que desarrollar, no van a tener habilidades a las cuales poder exponer a sus jefes y decir, para esto soy bueno. O bien, no van a tener habilidades para decir, yo puedo emprender un negocio acerca de esto en particular. Entonces, creo que la primera recomendación sería esa. Una vez que identifiquen las habilidades, ejérzalas. No se queden en la cómoda y no vayan nada más con el aquí me lo liberan o aquí me lo hacen o en este trabajo, insisto, estoy bien, estoy cómodo, aunque no es lo que me guste. Eso es algo que deben de considerar. Mi experiencia, por ejemplo, en mi experiencia, la inspiración que tuve yo, y de hecho por ahí salía en alguno de los videos de difusión para esta conferencia, era eso, ¿no? Yo quería, pues vamos a decirlo así, trascender, que no es lo mismo que ser famoso, y hoy en día muchos buscan ser famosos, en mi caso no es así. Yo quería trascender con algún negocio, con alguna actividad que realizara y que generara, y no sé si ubiquen, supongo que sí, a Mercado Libre. Bueno, ya tiene N ayeres. Y en su caso esa fue mi inspiración. Yo dije, y estaría increíble el poder generar un negocio, el poderme dedicar a algo y que no solamente llegara con mi familia, en mi calle, en mi colonia, hasta en el país incluso, ¿no? Sino llegar más allá. Incluso lo decía en el promocional también. Hoy en día, con tantas herramientas, con las redes sociales, con tantas oportunidades que hay digitales de darse a conocer y de generar difusión, creo que simplemente es buscar el camino correcto, vuelvo a lo mismo, focalizarse para poder ejercerlo. Y entonces, con esa iniciativa, con esa idea, con esa cosquillita que tenía de poder crecer, ¿no? Lo que sea que me dedicara, porque en ese momento yo tenía otro plan de vida para trabajar, ¿no? Pero aún así no dejé para lo cual era bueno, que era para la parte de escribir y que era para la cuestión de hablar. Ajá. Entonces, para la parte de las ventas, pues se requiere, dicen algunos, mucha labia, mucho verbo, ¿no? Para poder convencer al cliente y obviamente también para aterrizar propuestas. Entonces, con todo eso, empecé a armar un plan diferente. Empecé a pensar en otras cuestiones para las cuales podía ser bueno. En mi vida Godín, por ejemplo, digo, se los pongo ahí nada más de manera breve, ¿no? En mi vida Godín, la verdad es que sí, tuve buenos reconocimientos, tuve buenas oportunidades ahí de crecer, de fortalecerme y creo que eso fue también parte importante para poder darme cuenta que podía aspirar a más, que eso es al punto al que quiero llegar, ¿no? Creo que fue una de las oportunidades y de las etapas más padres y más bonitas y más de risa, ¿no? Que tuve en mi parte laboral. Digo, hay quien le gusta hacer cabeza de ratón o cola de león, ya esa es una frase la cual podrán investigar. Y tenía buenos compañeros, pero insisto, hacía falta algo en particular a lo cual pudiera llenar. Y eso, ¿cómo lo hice? Pues precisamente tratando de darme a notar, ¿no? Ante mis jefes, ante mis compañeros y demás, en el buen sentido, sin pisar a nadie. Eso también es algo importante. No por el hecho de que tú quieras crecer, tienes que pisar a alguien. Eso es algo que se tiene que grabar también. Entonces, a través de estas empresas en las cuales estuve, pues me desarrollé, insisto, conocí gente, pude viajar, pude adaptarme a esas circunstancias para posteriormente dedicarme a otra cosa nada que ver, que es precisamente el libro de la sociedad moderna. Este libro nace en el 2017, todavía estaba en la parte Godín, me costó alrededor de un año escribirlo y habla acerca de diferentes historias, dice ahí, puros cuentos con una supuesta realidad, habla acerca de lo que yo denomino la sociedad moderna. Entonces, nace como un proyecto de escritorio, nace como simplemente documentar, decía yo en ese entonces,
el cómo estaba viendo las cosas, cómo estaban constituidas los tipos de familia, ¿no? Que hay como 8 o 10 aquí en México. Las generaciones, estaba saliendo en ese entonces los famosos millennials, como su servidor, los centennials que por ahí se venían asomando, la famosa generación X, venía la onda del reggaetón, entonces también hablamos de eso en el libro, la parte del deporte, ¿no? Que es tan importante siempre para el poder convivir, para poder generar lazos y demás. También platico de eso en el libro. Entonces, son muchas historias que, hablo del Gaudinato, obviamente, porque en esa parte estuve, son muchas historias que vienen plasmadas en modo de cuentos. Historias muy cortitas, de 8 o 10 hojas, pensando en la gente que no lee, que pudiera ser muy fácil, un formato muy digerible. Y para la gente que tiene ese hábito, pues que se lo echara en 2, 3 patadas, ¿no? De camino al trabajo, de regreso en el metro, en el micro, en la combi, lo que sea. Y entonces, pues pudiera seguir con sus actividades y se le quedara algo. Algo muy importante, y ese es otro punto que podrían anotar, al momento de crear sus oportunidades laborales, tienen que tener un estilo único. No tratar de copiar a nadie, eso también es como muy cliché y mucha gente lo dice y demás, pero la realidad es de que sí, se tiene que ejercer. No tienen por qué copiarle a nadie. Siempre tienen que generar su propia manera de ver y de plasmar las cosas. Muchas veces, por ejemplo, en la radio o no sé, hablando de narraciones deportivas, todos quieren hacerle al Martinoli o quieren hacerle al Perro Bermúdez y no generan su propio estilo. Entonces la gente cuando los escucha es, ah, sí, es otro imitador más de este cuate, ¿no? O es otro que se parece a tal. Y no los identifican a ustedes como tal, como esa persona que está ejerciendo X profesión. Entonces, ese sería un consejo interesante. Busquen siempre su propio estilo. Ya posteriormente vemos si lo pulen, si es lo correcto, si tiene las variantes que ahora requiere la sociedad moderna precisamente para ser aceptados y demás, pero siempre los siempre tienen que crear ustedes mismos su manera de escribir, por ejemplo, en mi caso, que es a través de un juego de palabras. Me gusta mucho el tema del juego de palabras, a través de algunas referencias. Por ejemplo, en este libro no menciono marcas, no menciono lugares, no menciono absolutamente nada. Todo es a través de referencias, para que la gente que tenga la oportunidad de cachar la idea, diga, ah, claro, se refiere a tal lugar, ah, claro, es esta marca, ¿no? Es este personaje de la tele, del radio, etc. Y los que no, pues simplemente sigan su lectura y no pasa nada. Entonces, ese es otro consejo importante. Siempre de los siempre, generen su estilo. Eso es algo que les va a ayudar muchísimo, independientemente al tema que se dediquen. Cuando ustedes buscan, por ejemplo, emprender, lo más curioso es que uno diría, bueno, tengo el apoyo de mi familia, ¿no? Tengo el apoyo de mis amigos. Incluso les voy a decir, les voy a confesar, eso no lo había dicho en ningún lado. Cuando hago la presentación del libro por allá del 15 de junio del 17, yo dije, invito a 100 personas, de esas, pues vamos a ponerle un rango de el 85-80% que me compren el libro, la presentación me salió en tanto, la renta del lugar para exponer en tanto. Dije, no, pues sí, salgo súper bien en mis finanzas. Triste realidad, ni llegaron todos, ni compraron todos, y me quedé con muchísimo inventario de lo que tenía contemplado vender ese día. Entonces, eso es algo importante también. Hay que generar cierta expectativa, pero también hay que tener cierta realidad. No nos podemos mal viajar y decir, tenemos el producto del siglo, ¿no? Gracias a nosotros, el mundo va a cambiar. Por supuesto que no. En la parte literaria, cuando yo les dije que me iba a dedicar a la cuestión del libro, bueno, obviamente, no, hombre, ya te sientes no sé quién, te vas a morir de hambre, como a muchos les han dicho, ¿no? Seguramente te vas a morir de hambre, de eso no se vive, mejor sigue con tu carrera, ya tienes un plan ahí, ¿para qué le mueves? Y entonces creo que es ahí donde se tiene que maximizar las fortalezas y las bondades que tenemos para seguir adelante, si lo quieren ver utópicamente, con nuestros sueños, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que empezamos a darle difusión al tema del libro? A través de conferencias, precisamente, a través de pláticas. Mi público en particular era ir a las escuelas secundarias, preparatorias y alguna que otra universidad. ¿Esto con qué fin? Pues precisamente no solamente el dar a conocer el libro, sino mi perspectiva
de lo que era la sociedad moderna en ese entonces, ¿no? Y entonces el hacerle ver a una persona que no es de tu generación tu punto de vista, y digo, creo que con eso se han de topar todos los días, y lo vemos mucho en las redes sociales, es un show, es un rollo, y definitivamente requieres paciencia para poder exponer tu punto de vista, y requieres muchísima resistencia para aceptar las críticas que seguramente te van a llover, porque estás en contra o es el punto de vista diferente al que tienes enfrente. En mi caso, por ejemplo, yo iba a grupos de 40, 50 personas, una vez en una secundaria, si no me recuerdo, ahí en Iztapalapa, que era un auditorio como de 300 escuincles, y yo así de válgame Dios. Entonces, imagínense tener la atención de tanto chavo a esa edad, es complicadísimo. Pero bueno, insisto, tenía mis herramientas de memes y demás. Y con esto, ¿a qué es a lo que voy? Así como yo me enfrenté a este tipo de público, créanme, independientemente del tema que se dediquen, siempre van a tener trabas. Y es ahí donde ustedes tienen que ejercer todavía más presión sobre ustedes mismos. Y si creen que es difícil, y no es por ser mala onda, pero si creen que es difícil llegar a un público joven, llegar a un público de la generación X o baby boomer, es todavía más difícil. Porque es gente que ya tiene una gran experiencia de vida. Dicen ellos, pues ya no me vas a venir a platicar nada, ¿no? Yo me las sé de todas. Y entonces, el venir a exponer tus ideas, el venir a dar una conferencia a ese nicho de población especial, es todavía más complicado. Pero es muy enriquecedor el que te tomen atención y el que tenga la oportunidad de abrirse un poquito y saber que hay otras cosas. Con el libro, por ejemplo, lo que yo buscaba, y lo conseguí en algunos casos, porque así me lo decía la gente, era que con ese libro podría interactuar el abuelo con el nieto. Imagínense nada más, un libro que pueda unir dos generaciones completamente diferentes. Una maravilla. La realidad es de que sí, y ese era mi objetivo. Y entonces fue cuando dije, está bien, lo logré, creo que ese es el camino correcto. Y entonces a partir de ahí fue picar piedra, fue estar duro y dale hasta poder posicionar el libro y darle la fuerza y la difusión que yo quería. ¿Cómo fue esto? Insisto, brincando los choques generacionales, brincando esas barreras que de repente uno mismo se pone porque, ay, este chavito no sabe nada de la vida y este señor ya no se abre a nuevas cosas. Y el hecho de que te abra la puerta incluso hasta en una secundaria, en una escuela, lo que sea, es complicado, ¿eh? Porque un autor X, ¿no? Una persona X va a venir a dar una plática. ¿Quién eres? ¿No? ¿A qué te dedicas? ¿Qué experiencia tienes? Y cuando les dices voy empezando, no, bueno, con más razón te mandan por las cocas, como dicen por ahí. Entonces, creo que parte importante de crear tu propia oportunidad laboral es empujar cuando todos te dicen que tienes que retroceder. Una situación que te puede ayudar a maximizar tu oportunidad laboral en la sociedad moderna es precisamente cuando te encuentras estas trabas. Aprendes siempre más, desafortunadamente, ¿no? A veces de los trancazos, de las malas experiencias, de la familia que, insisto, te dice, no, hombre, de eso no vas a sobrevivir, a cuando te va bien, porque puede ser que no valores lo que en ese momento está pasando. Entonces, una de las experiencias, por ejemplo, que yo les puedo contar, que fue muy grata para mí, voy a hacer un poquito más chiquito esta cosa, ahí está. ¿Ven esos dibujitos? Ustedes podrían decir que son de, pues no sé, de alguien de primaria, de secundaria, de prepa. Fue de una secundaria en particular y créanme que fue una experiencia tan bonita porque lo único que hice fue empezarles a narrar un capítulo nada más de mi libro. Y la dinámica de la maestra de literatura en ese entonces era que ellos a través de estas imágenes, a través de esta dinámica, pudieran explicar o pudieran traducir, por decirlo así, el libro o ese capítulo en especial. Entonces, imagínense cuando llego a ese punto y veo que se entiende mi idea, que puede llegar a permearse incluso hasta en dibujos. La verdad es que sí es un plano bastante satisfactorio, que obviamente pues es
es gustoso de compartir, ¿no? Entonces, creo que es una buena experiencia que quise hacerles llegar y por ende llega a los reconocimientos, ¿no? Cuando uno va haciendo bien su trabajo, cuando se empieza a dar difusión, cuando empieza, hoy por ejemplo, el tema de crearse una imagen, es muy importante y lo deben de saber ustedes, es básico. Entonces, mi imagen, pues era de una persona que iba a las escuelas, que iba a proponer el tema de la lectura, que iba a proponer incluso cuestiones educativas, culturales, y lo hacíamos a través de estas conferencias y entonces pues iban dando los reconocimientos, ¿no? Creo que eso es algo agradable, es algo que no llena el bolsillo, pero sí alimenta el alma, por muy poético que suene, de repente sí, uno requiere una palmadita o una autopalmadita de la espalda para poderse seguir creyendo que es bueno en algo. Digo ustedes, perdonen mi foto mal editada ahí en Instagram, pero bueno, ahí está, parte de los reconocimientos. Y otra de las cosas, por ejemplo, que nos llevaron a este punto, que con lo cual yo me sentí muy gustoso, muy agradecido, es cuando hago una presentación en el sótano, en la librería de Coyoacán, precisamente un 22 de febrero. Fíjense nada más lo que son las cosas, un día como hoy, pero de hace ya algunos años, estuvimos presentando este libro ahí en el sótano de Coyoacán. Y lo curioso fue que después de esa presentación, por eso les pongo ahí la imagen, afortunadamente mi libro estuvo dentro de los más vendidos en esa librería y estuvo en ese stand. Entonces, el ver eso, créanme, para algunos puede ser, pues X, ¿no? Es un libro más del montón, una pila más de libros con una portada X, pero uno como autor, que no tiene nada que ver con el ámbito literario, créanme que sí, es algo, insisto, que te llena, que te motiva y que te da la oportunidad o las ganas de querer salir adelante, ¿no? Creo que eso es algo imprescindible y es algo que siempre deben de considerar ustedes. Las cosas que los puedan motivar, las cosas que les den para adelante y que hagan que se crean que son buenos en algo. Otra de las cosas, por ejemplo, que quiero platicarles es cómo de un libro nace precisamente la idea de crear una estación de radio. Ustedes van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el libro con la radio? Cuando yo empecé en este rollo, pues obviamente lo que yo quería era darle difusión a mi libro, ¿no? Lo que yo quería era darlo a conocer por todos lados. Y estuve en pláticas, en entrevistas, perdón, en W Radio, Los 40, en estaciones online, por supuesto, yendo a escuelas, ¿no? En todos lados yo buscaba la manera de dar a conocer mi material y pues bueno, ningún medio es suficiente. Nunca te alcanza los recursos para darte a conocer en el aspecto literario, ¿no? Sobre todo, insisto, cuando no te dedicas a esto. Entonces, tuve la oportunidad de crear una estación de radio en línea que se llama Proyecto Radio MX. Ajá. Y eso, pues obviamente tuvo un pasado. Yo tuve que abrirme paso al ir a diferentes cabinas de radio. Les comentaba, por ejemplo, esta de Radio Educación es la primera entrevista que me hicieron en un medio de FM, por supuesto que la guardo con mucha alegría, platicando acerca de mi libro. Entonces, a partir de ahí, afortunadamente, pues me empiezan a invitar a diferentes espacios para que yo vaya a platicar de este material. En algunos de ellos, o en uno en particular, pues me dijeron, oye, ¿no te gustaría venir de nuevo? Dije, claro, con mucho gusto, las veces que me invites. Y me dijeron, oye, pero ¿no te gustaría venir de nuevo y que seas tú el locutor y platicar de los temas que tú quieras, ¿no? Durante una hora. Y dije, no, hombre, una hora yo solo hablando, ni remotamente. No me veía, ¿no? Ni al caso, así, pa' pronto. Y entonces sigo con otras entrevistas y voy a otras cabinas, voy a la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas y por allá también me dicen, oye, ¿no te gustaría tener un programa con nosotros? Y dije, no, yo nada más vengo a anunciar el libro. Y entonces voy a otra cabina y me dicen, y ya eran muchas propuestas. Curiosamente regresé a la primera y dije, bueno, está bien, vamos a hacerlo. Pero lo vamos a hacer con un invitado cada semana para que me venga a ayudar a platicar acerca de los temas de mi libro.
Esa era la dinámica que yo tenía. Y era los viernes a las 6 de la tarde. Entonces seguí con diferentes cabinas y para no hacerles el cuento largo, terminé con 4 programas a la semana, cada uno con un enfoque completamente diferente. El de los viernes era un programa más cultural, más de revista. Los lunes tenía uno que era enfocado a maestros, los martes tenía uno que era enfocado a la educación para los alumnos, ¿no? Para los jóvenes. Y luego tenía uno de negocios, que era los jueves. Nada más descansaba los miércoles. Y aparte, tenía que dar el tema de las conferencias, que insisto, era para lo que me había preparado, ¿no? Para anunciar mi libro. Y dije, ya no puedo. Entonces era muchísimo, créanme, muchísimo trabajo que dije, no, tengo que buscar otras alternativas, tengo que buscar otros medios. Y curiosamente, después, pues prácticamente ya al llegar al año, a entrar al rollo de la locución, pues tengo que prepararme, por supuesto, tengo que estudiar, tengo que meterme a cursos, porque insisto, no me dedicaba a esto. Y surge una oportunidad de ir a transmitir desde el Teletón, desde el CRIT de Nesa. Entonces, ahí fue cuando me dijeron, ay, sí, ya te crees mucho, ya fuiste al Teletón. Dije, no, para nada, al contrario, ¿no? Yo vengo a aprender y poco a poco me voy capacitando y voy conociendo y voy maximizando esa oportunidad que tengo laboral, que en este caso es con la voz, ¿no? Para poder generar mis oportunidades. Y entonces surge esto del Teletón y me subí ahí al escenario, ya saben que le bailan y no sé qué. Lo único que no hice fue chillar como Lucerito, eso sí tengo que reconocerlo, no estoy a favor de eso, no lo hice, perdón por el comercial, pero lo que sí hice pues fue tratar de transmitir a la gente para lo cual se estaba ahí. Ese era mi objetivo, ese era lo principal y así lo hicimos, sin entrar en cuestiones comerciales ni mucho menos, ¿no? Entonces, no me la creía hasta que terminé el evento. Curiosamente, dudé un poquillo de mí y ya cuando me bajé del escenario como que te cae la adrenalina encima y dices, wow. Y ahí fue cuando dije, si fuera locutor, sería locutor de radio. Tengo cara de locutor de radio, porque no me gusta salir en las pantallitas ni en estas cosas y mucho menos en la tele, a pesar de que en algún momento lo hice. Entonces, dije, entonces tengo que prepararme más para la cuestión auditiva, ¿no? Para la cuestión de la voz. Y tuve la oportunidad de generar y de tener grandes maestros, grandes personas que me enseñaran, Fernanda Tapia, por ahí también a Manuel Méndez, que es quien hace la voz de Big Brother, entre muchos otros, para poder poco a poco empaparme pues más de este medio. De ese, por ejemplo, de esa imagen que ven ahí, es precisamente de un programa de tele que hacíamos para DGES TV. Ahí están las cámaras, y se los juro, era un momento tan incómodo el estar viendo a un puntito todo el tiempo, así como ahorita, que no, dije no, o sea, sí va lo de la voz por ahí, sí va lo del hablar todo el tiempo, sí va lo de exponer, pero vamos a hacerlo a la parte de la radio. Digo, será porque todo el tiempo desde niño me gustaba, posiblemente, ¿no? Por ahí me fui. Al final del día aquí en Proyecto Radio MX, pues tenemos una proyección visual, entonces no es que me cierre, pero pues me encanta a mí la parte de la radio. Entonces, creo que, insisto, es el camino que uno poco a poco se va forjando y al final del día, así como les platicaba hace rato en la parte de Godín, pues vienen los reconocimientos, ¿no? Viene la oportunidad de que la gente valore tu trabajo, de que la gente se dé cuenta de lo que estás haciendo, se dé cuenta de la preparación que tienes y que lo estás ejecutando, ¿no? Vuelvo a lo mismo, que maximizas esa virtud, esa destreza, ¿no? Esa habilidad, lo que sea que tengas, como lo quieras llamar, para poder dedicarte a algo. Eso para mí, créanme, que son las cosas más valiosas y que aun cuando esté flaqueando en sentidos económicos, cuando esté flaqueando la parte del ánimo, el que vengan este tipo de situaciones te da para arriba y siempre te da la oportunidad de ser creativo y te da la oportunidad de pensar en más y más cosas que hacer. Por ejemplo, digo, para que los deje descansar tantito de mí y de mi voz, pues los voy a dejar nada más entonces con la pura voz. Sean bienvenidos todos los millennials. Generación X, los godines, padres de perrijos, madres solteras, estudiantes, abuelitos, mixers, minis, youtuberos, amantes de las redes sociales, los padres y madres de la vez 4x4, emprendedores, creadores de memes. Todos a la sociedad moderna en Proyecto Radio MX, un espacio dedicado a conocer el mundo tecnológico y social en el que vivimos. Descubre las características y temas en
moda de una sociedad insaciable de información y entretenimiento. ¡Comenzamos! Y bueno, el día de hoy, ya saben que uno siempre es pues atípico a estas cuestiones, no necesariamente en la sociedad moderna platicamos de cosas que son trending topic, como el caso de la Navidad y situaciones por el estilo. Así que el día de hoy tenemos un programa bastante interesante. Básicamente, ¿qué ha cambiado con el paso de las generaciones en la parte del noviazgo? Pues como cada semana, recuerden que tenemos un hashtag para que ustedes participen con nosotros a través de las redes sociales de Jorge Escamilla H, Facebook, Twitter, Instagram. Ahí estamos, seguimos en el TikTok. Románticos, y entonces nos mandan ustedes sus temas, ahí nosotros lo estamos leyendo a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Exactamente, ahí está. Vamos a leer algunos, dan musiquita ahí. Ándale, ahí está, perfecto. Es de románticos, dice por acá Octavio Martínez, es de románticos mandar flores, abrigar en el pecho recuerdos de románticos amores. Ay, muy bien. Pero este es mi favorito, delicioso, delicioso. Así como está, deja el fondo y dice, es de románticos decirle lo mucho que la amas, besarle el cuello, la orejita y decirle, ya te deposité mi quincena. Ay, no, hombre, eso sí emociona, hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Pues ahí está parte de lo que hacemos todos los viernes a las 6. ¿Se acuerdan que les decía que es importante tener un estilo? Que es importante siempre el creérsela, ¿no? Y el generar algo diferente. Esa es mi manera, por ejemplo, de crear el programa de la sociedad moderna, haciendo participar a la gente, leyendo sus comentarios, buscándole siempre el picor, ¿no? La cuestión ahí, que pueda agradar a la gente, el buscapiés para los invitados, en el buen sentido. Entonces, ese es mi estilo, esa es mi manera. Habrá quien le guste, habrá quien no, pero lo importante es que me ha abierto caminos y me ha abierto la oportunidad de conocer muchísima gente que al día de hoy me ha ayudado en gran demasía para desarrollarme. Algo, por ejemplo, que deben de tener muy en cuenta es el hecho de que, aparte del tema del negocio, aparte de la lana, lo más coherente es buscar cosas que nos permitan, en este caso, como les decía yo, enriquecer el alma, ¿no? Hacer algo por la sociedad. Y eso era algo que yo también tenía desde muy joven, ¿no? Cosas que yo quería hacer por mi sociedad y que yo decía, bueno, ¿de qué manera puedo contribuir, ¿no? Y ahora tal vez, de más grande, de más adulto, pues tengo esa oportunidad a través de la estación, pues de crear situaciones con causas sociales. Eso créanme que nunca está de más. Y para la gente que diga, ay, es que es por quedar bien, por supuesto que no. Es por el hecho de que creo que un ser humano puede ayudar a otro ser humano, y si no estás en un plan de ayudar, pues algo está pasando y no es lo correcto, ¿no? Entonces, esa es una manera también, aunque no lo crean, de maximizarse como personas, ¿no? Por lo menos en ese sentido es que lo pueden trabajar. No todo es dinero en esta vida, curiosamente. Y cuando no lo sea así, entonces maximicen también sus oportunidades como seres humanos. Créanme, eso también les va a ayudar y los va a hacer crecer de muchas maneras. Y bueno, como les decía hace rato, fomentaba mucho el tema del deporte, ¿no? Y aquí dentro con la estación, pues tenemos nuestro equipo de fútbol, tenemos nuestro equipo de fútbol juvenil. ¿Y eso a qué me llevó? Una pasión, vuelvo a lo mismo, hay que desarrollarse, ¿no? Crear y maximizar una oportunidad laboral. Uno, cuando yo entré y pasé del tema de la escritura, de ser escritor a locutor, bueno, todos dijeron, ya se imaginan, no, hombre, ya te crees Mariano Osorio y ya te sientes ahí, al nombre que ustedes le quieran poner, ¿no? Todo el tiempo. Y ni al caso. La realidad es de que creo que estamos en frecuencias literal completamente diferentes y no vamos para el mismo camino. Entonces, mi parte pues no está en comercial, es más con sentido social, como viene el eslogan de la estación. Entonces dije, no va por ahí la cosa. Pero eso sí, cuando están las reuniones familiares y de los amigos, ya nunca falta el que te pregunte y dice, oye, pues hazle como locutor, ¿no? Habla como locutor y no sé qué. Son de esos momentos en que dije, bueno, ¿por qué no estudié para proctólogo? Y alguien me diría, oye, a ver, ¿por qué no me revisas? No, creo que no tendría el mismo efecto. Entonces,
conserven siempre la calma. Una vez que la gente identifica que eres bueno en algo, en ocasiones abusa, en ocasiones cree que porque eres amigo o familiar deberías de poder hacer algo por ellos, y no necesariamente siempre es así. Y mi pasión por el fútbol y mi conocimiento por el fútbol, porque lo he practicado desde niño, digo, nunca lo ejercí a nivel profesional, pero siempre me ha gustado echar la reta del panball. Entonces dije, bueno, estaría padre con el conocimiento y obviamente la preparación adecuada, porque también para eso nos preparamos, generar un canal de narración deportiva. Y entonces darle oportunidad y visibilidad a algunas ligas, a algunos talentos jóvenes que hay normalmente en la Ciudad de México, ¿no? Como en cualquier liga. Y aparte, pues narrar uno que otro partido de las diferentes ligas profesionales. Y entonces, pensando en eso, fue precisamente que se nos ocurrió la siguiente idea. Llegado el momento de transmitir emociones. Comienza la ilusión y emoción de la misión al sonar el silbatazo inicial. 22 guerreros, un balón, un objetivo, el gol. Recupera el centro del campo, se lleva uno, se lleva dos, toca con la banda, viene el centro y el remate. ¡Gol! Rematando las ideas y datos precisos, Diego Montes. Asistiendo en la narración, Carlos Carrillo. Recibiendo el mejor análisis con Héctor Ayuso. Y en la delantera del equipo, Jorge Escamilla H. Esto es fútbol, transmitiendo emociones cada partido. Viene con todo, viene con toda la carrocería. Vamos a ver si aquí aparecen los fantasmas. Vamos a ver si se difuminan. Vamos a ver si vale la pena todas las acciones. Y aquí en este momento sirva el árbitro. Estamos haciendo historia, estamos viviendo historia a través de fútbol, transmitiendo emociones cada partido. Cántela, sí, cómo no. Si usted le va al Cruz Azul después de tantos años, desde 1997 al 2021, han pasado 45 torneos cortos. El dólar estaba a 8.50 y ahora está a 20. Titanic era un éxito y ahora ya ni se acuerdan de ella. Pasaron ya 3 pontífices, estuvo Juan Pablo II, Benedicto y el Papa Francisco. ¿Cuántas cosas hemos vivido? Ya se crearon las redes sociales, ya está Twitter, ya está Facebook, ya está TikTok. ¿Cuántas cosas hemos vivido, mis queridos cruzazulinos? Ya superamos la gripe H1N1, ya estamos saliendo de la pandemia con el COVID-19. López Obrador por fin ya es presidente. Las Torres Gemelas se cayeron y bueno, tuvimos tsunamis, tuvimos temblores, todo hemos vivido aquí en este México y vean nada más, por fin, los cruzazulinos están llorando, ya pasó todo esto después de tantos años y finalmente, Héctor, Cruz Azul es campeón. Y de repente nos gana la emoción, como se pueden dar cuenta. Insisto, siempre debes de tener tu estilo, siempre debes de tener tu personalidad, no debes de parecerte a nadie, o por lo menos buscar eso, ¿no? No parecerte a nadie, y es algo que, bueno, a mí me llena de mucha alegría, me llena de mucho gusto el poder transmitir los juegos y el hacerlo a mi manera, ¿no? Creo que eso es básico, les digo yo, de pre-kinder, siempre. Y así como ese, pues bueno, han surgido diferentes oportunidades. No me he olvidado, por ejemplo, del tema de la escritura, que fue con lo que empecé, precisamente, con el tema del libro de la sociedad moderna. Y tengo la oportunidad también de colaborar en diferentes revistas. Por ahí estaba, bueno, recientemente a través de la revista Red de Negocios, antes estaba en Red Viral, y en Red de Negocios, pues me dan, o empecé más bien con una columna chiquitita, y ahora pues ya me da la oportunidad de escribir un artículo, hasta de 2 páginas, ¿no? Entonces creo que va habiendo una evolución, un crecimiento, y en la parte de la escritura vuelvo a lo mismo, no dejo mi estilo, mi sarcasmo, mi juego de palabras, mi manera ahí de meter algún buscapiés para el lector, y de esa manera engancharlos. Entonces creo que eso es lo más importante. Siempre de los siempre conserven esa personalidad, ese estilo en su trabajo, y por ende, vuelvo a lo mismo, vendrán los reconocimientos, vendrá la oportunidad de crecer, vendrá la oportunidad de darse a notar en el segmento en el que sea que se encuentren ustedes. Eso es importante mencionar. Y entonces, ya casi para finalizar, que ya seguramente nos estarán diciendo que ya es tiempo, con este rollo de la literatura, obviamente tenía que hacer algo
con la voz, pero considerando la parte de la literatura, de la escritura. Entonces dije, estaría padre buscar un concepto que no es nuevo, no es innovador, vuelvo a lo mismo, no inventamos el hilo negro, pero que sí tenga un estilo particular, que sí tenga algo muy con lo cual yo me identifique, con lo cual yo me guste, ¿no? Y eso precisamente nos lleva al siguiente concepto. El pequeño navegante y su amigo, el búho sabio. De Saile Villalobos. Capítulo 2. La señora Orca. No terminan de poner pie en tierra cuando un grupo de pingüinos, ataviados con elegantes smoking, se acercan a darles la bienvenida, formando una solemne valla de pingüinos. Llegan a tiempo para el gran banquete que les tiene preparado su anfitriona. El pequeño navegante y su amigo agradecen la comida y el reposo a sus anfitriones, la señora Orca y los pingüinos, para luego despedirse y partir. Ahí está la señora Orca. Y bueno, ya casi terminamos, únicamente me resta agradecerles a todos y cada uno de ustedes los que estuvieron por ahí. Si se fijan es eso, vuelvo a lo mismo, es darse cuenta del potencial que uno tiene y maximizar las oportunidades. En este caso vamos a ponerlo, las variantes que puede tener uno ante la sociedad moderna, ante todas las virtudes, ante todos los medios de difusión que podemos generar hoy en día, que son bastantes, que son muchísimos y que hay que aprovechar, y sobre eso creérnosla, ¿no? Y poco a poco ir fortaleciendo y siempre ir aprendiendo de los demás y de la vida. Así que, bueno, todo nos lleva de nueva cuenta al principio. No me resta más que agradecerles, esperando que les haya servido, que hayan tomado nota de algo, que les haya funcionado y que tengan la oportunidad de ejercerlo. Muchas veces nos quedamos con el conocimiento y no tenemos la oportunidad de ejercerlo. Así que en la menor oportunidad que tengan, échele galleta, métele punch y sobre todo, aplíquense. Así que de manera general, pues insisto, muchísimas gracias, Ancabe Talk. Creo que acabamos en tiempo, si no es que me excedí un poquito, pero bueno, con eso terminamos el día de hoy. Muchísimas gracias, Jorge. Estuvo padrísimo. Tus ejemplos, la verdad es que nos ayudan muchísimo. Y aquí tenemos también a Aldi Aguilar, nuestra gerente de vinculación. Tiene algunas preguntas que nuestra comunidad de becarios nos están haciendo para que podamos contestarlas. Aldi, adelante. Muchísimas gracias, Eduardo. Jorge, la verdad es que fue súper divertido tu plática. Y bueno, pues tenemos muchas preguntas de nuestros clientes, de becarios también, ¿no? De nuestra audiencia principalmente. Y una de ellas dice, ¿cómo llegar a una organización que ya tiene una forma operativa y adaptarse sin perder la escénica de lo que somos cuando estudiamos una carrera? Mira, paso 1, yo creo que lo que nos enseñan en la escuela es apenas la punta del iceberg cuando ya estás en el plano profesional. La realidad, en muchas ocasiones lo que te plantean no necesariamente está así en el plano laboral. Sin embargo, creo que, vuelvo a lo mismo, aunque tú estés en un gran corporativo, por ejemplo, yo lo estuve, ¿no? En la parte de un mayorista de tecnología, y aún así tienes oportunidad, créeme, un ligero chance, si lo quieres ver así, pero tienes un ligero chance para poner tu esencia, para poner tu manera de trabajar, tu manera de ser y un estilo en el cual siempre la gente te debe de identificar. Entonces, de repente cuesta trabajo que el elefante mueva una pata y tú dices, de aquí a que eso pase, pero créeme que cuando tengas esa pequeña oportunidad, si la ejerces, seguramente serás bien visto por la compañía. Perfectísimo. Tenemos otra pregunta rapidísimamente, ¿no? Y la voy a combinar un poquito porque fueron dos personas. Una pregunta, ¿cómo puedo buscar mi estilo? Y otra persona preguntó, ¿cómo encontrar mi motivación? Ok.
En la parte del estilo, por ejemplo, lo decía yo, en el caso de mi escritura es un poquito dinámica a través de juego de palabras, teniendo por ahí algunos comodines y demás. En la locución, pues un poquito de chispa, un poquito de alegría. Eso que tú identificas tiene que ver desde la parte personal. ¿Qué es lo que a ti te mueve? ¿De qué manera la gente te identifica? Como el dicharachero, digo, se vale, ¿no? También, como el alburero, como el que siempre saca un chistorete rápido, como el que da siempre el punto acertado, ¿no? El punto fino también, de repente alguna opinión, de alguna discusión, eres como muy práctico, como muy certero. Tienes que identificar eso, con lo cual la gente desde afuera te percibe y ya después tienes que maximizarlo. En la parte de la motivación, una vez que ya tienes identificada para lo bueno o lo buena que eres, creo que tiene que ver, lo decía yo hace rato, también con el hecho de qué puedes hacer tú desde la parte individual, que muchas veces uno dice, ay, no, ¿cuándo yo voy a poder cambiar el mundo? Desde cosas muy chiquitas e insignificantes, créeme que se puede hacer. Mi motivación, por ejemplo, o mi pasión, lo decía, era la parte de dar a conocer, y lo dije bien claro, no a mí, sino a mi negocio en un plano más grande, más general, ¿no? Más global incluso. Y en la cuestión de la escritura, mi pasión y lo que a mí me encendía y me gustaba era que generaciones distintas pudieran interactuar a través de un solo libro. Entonces, creo que eso es lo que cada uno, independientemente del rollo que te dediques, tienes que identificar, y una vez que lo tengas, créeme que la vida te sonríe de manera padrísima. Oye, y esta pregunta es algo súper interesante que te hacen. Dice, ando en el ámbito de podcast y tenemos un programa de videojuego. Sin embargo, estoy en la decisión de si mantener mis estudios y carrera o dedicarme de lleno a mi pasión. Pues mira, por experiencia personal, te puedo decir, yo no dejé la cuestión Godín hasta que ya tenía todo en forma de mi libro. O sea, es decir, no nos aventuremos de repente, y lo decía hace rato, que no nos gane tanto la pasión sin ser mentales en nuestra realidad, ¿no? Si al día de hoy, por ejemplo, la situación económica, si todavía no estás monetizando tu canal o tu podcast y te quieres salir y te quieres aventurar a eso y no tienes las bases, que la base es la escuela, de algo sirve la escuela, créanme, aunque no lo crean, para algo sirve la escuela. Entonces, si no tienes una base y si no tienes una buena situación económica, creo que no sería una buena alternativa el que digas, me voy a dedicar a esto por seguir mis sueños cuando no tienes cómo sostener tu realidad. Perfectísimo. Nos hacen otra pregunta. ¿Se sintió atrapado en su vida Godín antes de darle cambio a su profesionalismo? No atrapado, pero sí estancado. Llegó un momento en que ya no podía crecer más que ahora sí que escalando hacia mi jefe, y eso nunca iba a pasar. Entonces fue cuando dije, hay que buscar por otro lado. No necesariamente fui bajo la misma línea que estuve durante casi 10 años trabajando, pero sí, no, ya no hubo una manera de crecer más, por lo menos en las empresas donde estaba, y por eso tomé esa determinación. Perfecto. Dice, cuando estuviste en la presentación de tu libro y viste que no fluyó como tú querías, ¿tuviste recaída? ¿Qué recomiendas para que no nos desanimemos ante un fracaso? Ok, lo comentaba yo decía, de 100 personas que me compren 80 el libro, ya salió para el gasto, ¿no? La realidad es de que no fue así. Entonces, ¿qué es lo que en ese momento no entendí hasta mucho después? Que no sabía cómo se manejaba ese negocio. Mi expectativa literaria era otra. ¿Por qué? Porque venía de un mundo de ventas. Entonces yo decía, bueno, vienen tantos, el promedio pueden comprar, bla, 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 y no sabía realmente que la gente no estaba tan adaptada al tema de leer, ¿no? No era algo que le apasionara, no era como comprar un PlayStation, ¿no? O un Xbox, ¿no? No era algo tan comercial. Entonces, de eso, mucho tiempo después aprendí que tenía que estudiar más en el nicho al que me quería dedicar. ¿Cómo le haces frente a ese tipo de fracasos? Preparándote más. No queda de otra. Lo decía también hace rato, ante esa poca expectativa que tiene la gente de ti, tú tienes que demostrar que vas en el camino correcto con acciones y con preparación. Claro que sí. Y bueno, nos vamos a la última pregunta. ¿Qué propones para la creación de oportunidades de las personas que han estado en la cárcel, que si bien han cumplido su programa y proceso de reinserción social, se topan con una barrera importante al momento de ingresar de nuevo al mercado laboral
y las oportunidades, en su mayoría, se basan en el mercado informal. Es correcto, sí. Yo creo que uno tendría que ser como sociedad el cambiar la mentalidad, ¿no? Hay muchas personas desafortunadamente que se encuentran bajo esas circunstancias y ni la deben ni la temen y simplemente ingresaron a una cárcel porque, bueno, así fue la situación, ¿no? Habrá otras personas que realmente sí requieran o merezcan estar ahí. Sin embargo, creo que todos tienen derecho a una segunda oportunidad en el amor, en el plano profesional, en lo que tú busques, pero tienes que ir focalizado, incluso como esa persona que sale de la cárcel y busca un trabajo, posiblemente estudió, practicó algo dentro de esta instancia y tiene la oportunidad de ejercerlo. Ya luchar contra los estigmas sociales y los prejuicios y demás, ese es otro asunto, pero es lo mismo la parte de esta plática. Tú ejerce lo que para lo crees que eres bueno, practícalo, realízalo y cuando tengas esa pequeña oportunidad, entonces hay que aprovecharla y hay que entrarle al quite. Muchísimas gracias, Jorge. La verdad es que todo este tiempo que nos has brindado ha sido fabuloso. Honestamente, tenemos invitados de universidades, de Culiacán, de Durango. La verdad es que tenemos ahorita participaciones de todos lados en la Ciudad de México, no en el Estado de México. La verdad es que ha sido muy bueno esta parte. Y pues bueno, vamos a darte o a compartirte tu reconocimiento por ser nuestro experto en Ancabe Talk. Muchísimas gracias, Jorge. Esperamos tenerte de vuelta próximamente con más libros, con más consejos, con más vivencias que seguramente aportan valor a la comunidad, tanto empresarial como nuestra comunidad de becarios. Entonces, y pues bueno, muchísimas gracias a todos los que el día de hoy estuvieron con nosotros. Pueden ver esta conferencia, esta Ancabe Talk, en nuestras redes sociales próximamente, y los esperamos de vuelta en otro Ancabe Talk, también con otro experto para compartir conocimiento. Jorge, muchísimas gracias. Al contrario, un gustazo, muchísimas gracias a ustedes y estamos a la orden. Muchas gracias, hasta luego.